Hola, doctor, buenos días. Bueno, vamos a continuar porque hoy está un poco accidentado el día, así que a las 10 me tengo que salir y nos vemos a las 11. Correcto. ¿Vale? Bueno, quedamos aquí en la definición o la explicación de cómo caracterizamos una red de transporte y luego la parte de la demanda en la parte espacial, cómo la hemos desagregado para poder considerar o representar la movilidad de las personas, ¿no? Recuérdense que al final lo que queremos estimar o analizar es el comportamiento de los viajes de cada par origen-destino, ¿no? De cada centroide que se ve ahí con el resto de centroides. Entonces, para eso es que estamos haciendo esta caracterización del sistema de transporte. Y lo que hasta ahora he explicado corresponde a una red de transporte privado, es decir, la circulación de automóviles, vehículos de carga, autobuses, ¿no? Si hablamos de la categoría ABC. Sin embargo, hay otro modo de transporte que es el transporte público. En ese caso, eh, o sea, hay una elaboración más amplia que se las explicaré, yo creo que el lunes, o más tarde, más bien se los puedo explicar, en donde existen otros conceptos que hay que integrar. De hecho, creo que es el momento de explicárselos. Espérenme de una vez, se los explico. Un segundo. Y es esto que estamos viendo aquí, ¿no? Ese, al final de cuentas, también es una red de transporte, pero en este caso es de transporte público. Si ustedes ven en la parte, en el entorno casi de esta lámina, el que se ven líneas punteadas, eso representa la zona de estudio, ¿sí? Y luego esa zona de estudio pues está dividida en diferentes subzonas, que aquí, en este ejemplo, tenemos zonas externas, que son las que vemos aquí con líneas azules, y las zonas internas, ¿no? No están aquí representadas, pero también las hay. Y sobre esa red, primero tenemos que construir la red vial, que es la etapa que vimos hace un momento que les acabo de comentar. Y sobre esa red vial vamos a trazar los recorridos de las rutas de transporte público. ¿Sí? Entonces, antes de construir una ruta de transporte público, al menos en Transcat, y ya no recuerdo si en M2 también, tenemos como paso previo, antes de montar las rutas, esa red de transporte privado, ¿sí? Entonces, sobre la red de transporte privado, vamos a trazar lo que denominamos una ruta de transporte. Y una ruta de transporte es aquella que tiene un origen y un destino, por ejemplo, esta que se ve aquí, que son parte de las estaciones del metro. Vamos a decir que esto es una línea de metro. Entonces la ruta va del punto, a este punto de extremo que estoy señalando con el cursor, a este otro, ¿sí? La ruta va de punto a punto, pero en cada ruta hay dos sentidos de circulación. Uno que va de poniente a oriente y otro de oriente a poniente. Eso le llamamos nosotros derrotero, ¿no? Habrá otros autores que le llamen de otra manera, pero aquí, para fines de lo que vamos a hacer,
les vamos a llamar derrotero. Entonces, un derrotero se caracteriza por un origen, un destino y un sentido de circulación, ¿de acuerdo? Un recorrido, obviamente, y un sentido de circulación. Entonces, viene de poniente a oriente un derrotero y el otro de poniente a oriente. Y juntos, los dos, forman una sola ruta, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente todas las rutas tienen pues un derrotero de ida y uno de vuelta, ¿sale? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento el primer elemento es el trazo, por qué recorrido tiene, y el otro son las paradas. Es decir, a diferencia del automóvil en donde podemos circular y usar las intersecciones y llegar a los destinos, aquí no nos lleva directamente a un destino, ¿no? A excepción de esto, si este fuera el centroide y este es centroide, pues nos conecta directamente de extremo a extremo, ¿no? Déjeme ver quién llegó porque hay que llegar a la hora, ¿no? Porque si no, nada más distraen y alteran todo. ¿Ahí siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Ok, entonces les decía yo, tenemos estas paradas y lo que tenemos que hacer para elaborar el trazo es juntar las paradas. Así que en el proceso de modelación tenemos que tener la red vial, luego ponemos las paradas, que son esas y estas que se ven aquí abajo, que tienen otra jerarquía. En el caso de los transportes confinados, se llaman estaciones, como las del metro o los del Metrobús, y en el caso de las rutas convencionales se llaman paradas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí les decía, tenemos que unir cuando hacemos el trazo y sobre la red vial, tenemos que poner la capa de paradas y sobre la capa de paradas entonces empezamos a unir las rutas, el recorrido de cada uno de los derroteros, ¿no? Y vamos a aprovechar de que tenemos toda la red de paradas para representar diversos servicios. Pueden ser servicios convencionales en donde la ruta se detiene en cada una de estas paradas que ven aquí en las líneas amarillas, por ejemplo. Ustedes tienen ubicadas una serie de paradas, ¿no? Entonces hay rutas que se le denominan express y que se saltan algunas paradas. Bueno, no es algo común en México. Ahora esto se está tratando de hacer esos servicios con tal de acercarse más a las necesidades del usuario, ¿no? Normalmente en las horas pico hay más personas que quieren desplazarse y luego en las horas valle pues hay muy pocas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos un servicio convencional que se detiene en cada una de las paradas? Eso va a influir en los tiempos de recorrido. Entonces, cada vez que un vehículo se detiene en una parada, pues tiene que desacelerar, tarda 30 segundos en subir a las personas y bajarlas, y luego otra vez empieza de cero, acelera y vuelve a frenar para llegar a la siguiente parada, y así se la lleva, ¿no? Hace todo su recorrido. Entonces, eso, cada vez que se detiene, pues tiene una afectación sobre la velocidad promedio recorrido, que debido a tantas paradas, pues normalmente es 14, 15 kilómetros por hora en las ciudades. Pero si tú eliminas alguna de las paradas y dices, bueno, la mayor concentración de la gente se da en los puntos en donde se vinculan otras rutas, que es lo que está aquí mostrado, ¿no? Aquí hay otra ruta, la amarilla, con esta otra amarilla, esta que sube y esta que viene aquí como hace un giro de 90 grados. Ahí hay un punto de transbordo. Entonces ahí se para necesariamente para que la gente que quiera continuar su recorrido hacia esta zona, pues lo pueda hacer, ¿no? Entonces se salta todas las paradas a excepción de aquellas en donde hay un transbordo, ¿no? Y en aquellas en donde sean zonas que generan muchos viajes. Por ejemplo, aquí puede ser una escuela, aquí puede ser un hospital o otra cosa que genere muchos viajes durante esa hora que se está prestando el servicio. Entonces tenemos que trazar una ruta que solamente haga las paradas aquí. Esa es la ruta express y otra ruta que haga las paradas en cada una de estas paradas.
es una ruta convencional, ¿no? Y entonces de esa manera podemos armar diferentes servicios. Aquí, dentro del modo de transporte público, también podemos poner las líneas del metro o las líneas del metrobús, porque aquí van a carril confinado y tienen otra velocidad, ¿no? Y otra capacidad los vehículos. Eso es una cosa importante. Para caracterizar una ruta, además del trazo y las paradas, hay que poner el vehículo y cuál es su capacidad. La capacidad se mide en número de espacios disponibles para desplazarse y también está relacionado a la longitud que tiene el vehículo. Sin embargo, el tema de longitud es usual para poder separar a los vehículos, pero no es usual para determinar su capacidad. Porque un vehículo de 12 metros, por ejemplo, esos que usan en los BRTs, puede tener solamente 27 asientos, pero tiene una capacidad para llevar hasta 180 personas, ahí como sardinas, ¿no? Y un vehículo de 12 metros también puede tener 54 asientos y capacidad para llevar a 90 personas, ¿no? Las otras 30 y tantas, 34, serían de pie. Entonces, todo depende de cuántos asientos pongas, es la capacidad que va a tener la unidad. Así que la caracterización de las unidades en cuanto a su capacidad es mejor hacerla por espacios disponibles. ¿De acuerdo? O si ya tienen la definición específica de qué vehículo van a utilizar, pues bueno, ahí se puede ajustar. Y hay dos capacidades. Una capacidad que es la del que dice el fabricante que tiene el vehículo, puede decir que le caben 110 personas o 180, y otra es el grado de comodidad o confort que le quieres dar a esos usuarios. Entonces, ese factor varía entre 70 al 95% y tiene que ver con la capacidad máxima que dice el fabricante. Entonces, tú lo afectas por esa capacidad, ese índice de confort, y entonces te da una capacidad nominal, ¿no? De realmente cuál es la capacidad de ese vehículo para atender la demanda. Entonces, en el dimensionamiento de un servicio, nosotros debemos de estimar cuál es la sección de máxima demanda, es decir, de todo este recorrido, en donde se concentra la mayor cantidad de usuarios. Digamos que entre esta estación y esta estación se concentra la mayor cantidad de usuarios, porque aquí, como transbordas, prácticamente se baja la mitad y aquí ya va a medio, la demanda pues va a la mitad, ¿no? En estas últimas dos estaciones. Y aquí es donde está la parte crítica, donde se llenan todos los usuarios. Entonces, esta sección es la que debe de utilizarse para determinar cuántos vehículos necesitas. Si tú tienes en esta sección 1000 personas por hora, tienes que determinar con qué tipo de vehículo las vas a atender. Si las vas a atender con un BRT, un Metrobús que le cabe 180 personas, entonces tú divides 1000 entre 18 y te va a dar el número de unidades que necesitas. ¿Sí? Y el número de unidades, ¿cuánto es 1000 entre 180, perdón? Son como 6, como 6 vehículos. 6 vehículos por hora, esa es la frecuencia. Entonces yo tengo que tener aquí, si fuera 6 vehículos por hora, pues pasarían a cada 10 minutos, ¿no? Entonces yo tendría un intervalo de cada 10 minutos en este servicio, y 10 minutos sí es algo que la gente pueda esperar, ¿no? Normalmente los tiempos de espera o los intervalos deberían de estar bueno, 0 es muy poco probable, entre 3 y 15 minutos como máximo. Ya si tienes que esperar 15 minutos para abordar un autobús, pues bueno, ya no es una cosa muy aceptable, ¿no? Sí los hay, porque hay rutas que tienen muy poca demanda y entonces no tiene caso ponerlas a cada 5 minutos. Y en esos casos la gente cambia su óptica, ¿no? Dice, pues ya sé que sale a las 6:30, a las 7, a las 8. Entonces ya te organizas para estar en la parada a esa hora, ¿no? Bueno,
Entonces, estamos en cómo determinamos el número de vehículos en una ruta determinada. Entonces, necesitamos el dato de la sección de máxima demanda. Dividimos entre la capacidad del vehículo que quisiéramos poner. Estas 1000 personas también las puedo llevar en autobuses convencionales de 50 pasajeros. Y entonces necesitaría 20. Y si son 20 unidades a cada hora, entonces pasarían a cada 3 minutos. Entonces yo tendría que escoger o decidir si pongo autobuses o pongo un BRT. En uno vas a pasar a cada 20 minutos y en el otro vas a pasar a cada 3 minutos. El tema aquí es que va a pasar en los periodos valle, donde esta demanda de 1000 pasa a ser de 300. Entonces ahí necesitaría solo 2 autobuses de 180 y entonces pasarías a cada media hora. Y aquí ya pasamos a un problema de decir, bueno, eso es demasiado esperar media hora para una ruta troncal. Así que lo más eficiente aquí es poner un sistema de autobuses, ¿sí? Porque además, construir un metro cuesta 10 veces más caro que construir una línea de autobuses. Y bueno, hay otros factores que intervienen además del operativo, pero aquí estamos viendo el tema operacional, ¿no? Entonces, una forma de caracterizar o para caracterizar una red de transporte público necesitamos el trazo, las paradas, el número de vehículos, el tamaño del vehículo y su intervalo o su frecuencia de paso, así como la velocidad a la que circulan los autobuses en esa ruta. Con esos datos operativos es que podemos caracterizar una red de transporte. Ya luego hay un proceso de cómo lo calibras, pero no lo voy a mencionar en este momento. Solamente decir que sobre el tema de representar los viajes en un sistema de transporte público, tenemos que pasar primero por caracterizar la red de vialidades con su sistema de centroides, conectores y demás. Y luego sobre eso vamos a montar las paradas y sobre las paradas el trazo de las rutas. ¿Sí? Tienen ustedes ahí, y eso es lo que van a aprender, tienen editores de Transcat con los cuales ustedes pueden editar las rutas, ¿no? Y las redes en general. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Son elementos adicionales a los que necesitas en una red de transporte público para representar, de transporte privado, perdón, para representar el transporte público. ¿De acuerdo? Hay también un tema que es importante señalar, que las paradas aquí, o bueno, en el interior, digamos que esto fuera una zona, esto que se ve aquí delimitado, y solamente tenemos un centroide, ya viéndolo a nivel más de detalle, supongan que esto es una zona de esto que estamos aquí, viendo aquí, vamos a decir que esta es la zona 2, ¿no? La zona 2, le vamos a hacer un zoom y es esto. Entonces, si nosotros tenemos aquí solo un centroide y un conector a la red que no se ve aquí, entonces todos los usuarios se van a montar hacia esa red, no tienen de otra. Entonces puede ser que yo induzca a que se carguen alguna de estas paradas, simplemente por su cercanía, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en cómo conecto la red de transporte privado, el conector, perdón, a la red de transporte privado. Y eso es lo primero que hago, conecto a esta red de transporte privado y luego tengo que permitir que en digamos que esta la red vial, tengo que permitir que en esa red vial circulen tanto el transporte privado, el transporte público y los peatones. Entonces, cuando defino las propiedades de ese arco, tengo que definir cuántos modos o qué modos pueden circular en ese arco. Y es ahí donde tengo que especificar qué modo de transporte va a operar. Y por lo general, cuando trabajamos con transporte público, es necesario habilitar estas vialidades también como arcos en los que puede circular el peatón. Y ahí tenemos que ponerle sus características, ¿no? Cuando definimos las características del modo, tenemos que decir a qué velocidad van en cada uno de estos arcos, o la otra que podemos hacer es decir
decir que, no, perdón, lo que tenemos que definir es, espérenme. Bueno, tenemos que definir que ese arco está habilitado para los peatones. Para poder determinar cuánto se van a tardar en acceder a la estación, tenemos que definir la velocidad de caminata, ¿no? Así como definimos la velocidad de los vehículos, tenemos que definir esa velocidad. Normalmente es 4 kilómetros por hora. Entonces, ahí todos estos arcos tienen que estar, si es para transporte público, tienen que estar habilitados para los peatones, porque si no lo habilitas para los peatones y los dejas solo a los autos, este viaje no va a poder salir. Y entonces no vas a tener carga sobre los arcos o los tramos de la red de transporte público. Así que lo que se hace es se seleccionan todos estos y se habilitan para los peatones también y se les pone una velocidad de acceso o de caminata, ¿no? A excepción de estos. Aquí no le puedes poner que es accesible a los peatones porque es una red de transporte público, ¿no? Aquí sí no. En las vialidades las personas sí pueden caminar, pero no pueden caminar sobre una ruta de transporte público, ¿no? Se tienen que subir al vehículo. Esa es la diferencia. Así que le tienes que permitir que acceda a las estaciones. Entonces no necesito poner conectores para cada uno de las estaciones, sino poner conectores a la red de transporte público, ¿no? Entonces aquí sí es válido, si digamos, este punto morado, digamos que es el centroide, aquí sí es válido poner conectores para todos los usuarios de transporte privado. Y solo algunos de estos serían accesibles para los del transporte privado, que son las calles que efectivamente conectan con esta vialidad. ¿Sí me explico? ¿De acuerdo? Sí. ¿Está claro hasta aquí de la diferencia que hay entre una red de transporte público y una de transporte privado? De hecho, Doc, a mí me llamó mucho la atención el tema de que dice que ya está implementando el servicio express. Me ha tocado utilizarlo a las últimas horas de servicio, Ujú, el Metrobús, ujú, y en efecto, en donde hace el transporte, sus paradas ya únicamente son en donde hay transbordes, ujú. y quizás son 2 o 3 paradas, y pues ya origen-destino. Digamos, 4 paradas en toda la ruta. Y eso hace que, digamos, sea la duración de ese recorrido quizás es la mitad del tiempo normal, Sí, o sí, hasta sí es menos. correcto. Entonces, el problema en los sistemas con carriles confinados o el mismo metro, el problema es dónde haces los rebases, porque si tú operas con rutas express y rutas convencionales en un servicio de transporte público, va a llegar un momento en donde se junten las unidades. Entonces tienes que dejar un carril de rebase, se llama, si es un transporte confinado, ¿no? Y ese es el problema. En el caso de los BRTs, si ustedes ven el de la 11 o el que ustedes quieran aquí en Puebla, no tiene carriles de rebase. Los rebases los tendrías que hacer y sería un peligro que los hagas en las intersecciones, ¿no? Entonces, que el vehículo vaya lento, el de adelante disminuya la velocidad y el de atrás se deje rebasar en ese espacio que hay en esa intersección. Y dado la longitud de los vehículos, eso es muy peligroso. Así que los sistemas que operan de esta manera Doctor, eh, deberían de prever el carril de rebase. En los sistemas férreos, o sí, como el metro, por ejemplo, se puede hacer, pero les generan ¿cómo se llama? Un carril adicional en una zona, ahí no me acuerdo cómo se llaman, un ladero se llama, y entonces los rebases se dan en los laderos. Entonces, mientras uno se hace hacia el ladero el más lento, el otro que viene a otra velocidad más alta pasa. Ya que pasa, se vuelve a meter el ladero, pues es una desviación, es como ¿cómo se llama? Ah, ahí se me fue el nombre. Ahí se me fue el nombre.
Bueno, es como las paradas del autobús, ¿no? Que tienen una bahía. Bahía era lo que le querías decir. Es como una bahía. Entonces te sales y te estacionas en la bahía y dejas el paso libre. Que de hecho así deberían de ser todas las paradas de transporte público, ¿no? Para que no estorben el paso de los demás vehículos. Pero pues no, todavía no llegamos a eso. Eh, lo que hacemos es ponemos una banqueta de un ancho de 90 centímetros o 1,10 y pues ahí no puedo meter un autobús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues párate en la vialidad y obstruye la circulación. Y listo, asunto resuelto. Bueno, em, entonces sí es algo que se está haciendo con más frecuencia debido a las necesidades de optimizar los costos, ¿no? Entonces, el hecho de tener servicios express reduce el tiempo de recorrido y si te reduce el tiempo de recorrido, necesitas menos vehículos para prestar el servicio. Ese es otro dato que tiene que ver con cuántas unidades necesito en una ruta para atender a una demanda determinada, ¿no? Y el número de unidades es igual al tiempo de ciclo entre el intervalo. Entonces, si yo reduzco el tiempo de ciclo y mantengo el intervalo, obviamente reduzco el número de unidades. Si yo aumento el tiempo de ciclo, es decir, voy más lento, a una velocidad más baja, pues voy a requerir más unidades para mantener el mismo ciclo. ¿Sí? Si me tardo 60 minutos en dar una vuelta y necesito pasar a cada 10 minutos, pues 60 entre 10 necesito 6 vehículos. Pero si lo hago media hora y necesito pasar a cada 10 minutos, necesito 3, la mitad. ¿Sí? Entonces eso, si yo reduzco el número de vehículos, pues reduzco mis costos de inversión y reduzco mis costos de operación. ¿Sí? Entonces, bueno, no ahora, desde hace 5 años por allá, o 6 o 8, pues la situación del transporte público está más crítica, ¿no? Y entonces, pues hay que ver cómo reducir los costos y esto es una manera de hacerlo, ¿no? De optimizar, porque lo que normalmente hacían es, pues pongo a girar una unidad a cada 10 minutos durante todo el día. Pero resulta que no hay demanda que sea fija durante todo el día, ¿no? Hay un periodo, por las mismas actividades de la gente, hay un periodo pico, un periodo valle, periodo pico en la mañana, un periodo valle y un periodo pico en la tarde. Entonces yo no me puedo dar el lujo de mantenerlo fijo todo el día porque nada más estoy consumiendo diésel y consumiendo todos los recursos para no llevar tantos usuarios, ¿no? Entonces no me da. En algún momento eso no da y genera un desequilibrio financiero en las empresas. ¿Sale? Entonces, preguntas hasta aquí. No, doctor. Bueno, lo que comentaba sobre los rebases, sí he visto que ahí sobre insurgentes, pues los rebases solo se meten al carril del particular. Ajá, sí. Sí, pero eso tienes que dejar liberado el carril confinado. Ajá, y muchas veces andan encimándose los vehículos sobre ¿qué es? Bueno, los dispositivos del confinamiento. Ujú. Los volardos. Ah, exacto. Acá en Puebla también pasa eso, doctor. Uso continuamente la línea 3 del Ruta y sí me Ujú. ha tocado ver en las mañanas, como en el lapso de entre 7 a 9 de la mañana, que es cuando hay bastante tráfico, sí, sí se logra ver ese suceso. Ujú. ¿Cuál suceso? El que hay veces que las unidades del ruta van tan pegadas y una se tiene que meter al carril vial y dejar el confinada para que el otro lo rebase y ya se vuelve a meter al confinado. Ujú. Ok. Bueno, pues sí, ese es un problema del confinamiento, ¿no? Y es un problema porque tampoco puedes tomar 2 carriles para hacer el de rebase, y entonces ya la vialidad se queda con uno, ¿no? Sí, Entonces, en Ciudad Azteca, Tecámac, por ejemplo, los genios no les voy a decir el nombre de los consultores, pero se les ocurrió invadir el carril
de circulación de los automóviles, generando tramos de carriles de rebase. Y entonces tienes una vialidad en donde de repente tienes 2 carriles, luego se te convierte en un carril, luego 2 carriles, luego 1, y así, ¿no? Entonces imagínense el que va circulando ahí y va de cuello de botella en cuello de botella, ¿no? Doc, esa situación también se ve en el Tusobús. Ajá. Ah, eso no lo había visto. Ujú. Sí, no, también hay ese tema. Pues es que fueron los mismos genios que diseñaron los dos, ¿no? Sí, Entonces eso para mí es una vergüenza la profesión, pero bueno, ahí está, ¿no? Y por eso luego no creen en los que se dedican a diseñar sistemas de transporte por esas barbaridades, ¿no? Doctor, y eso puede pasar a que lo que platicaba o nos decía el día de ayer, que a veces el modelador se va con lo que le da el software y no lo adapta quizá a las condiciones reales que a veces provocan que lo que nos da en el modelo no 100% se va a hacer ya en campo. O sea, ¿será que se casan con la idea de, es que el software me dijo esto y esto hago? Sí, en parte, mm, y yo creo que, bueno, ahí vendieron la idea que necesitaban un sistema que rebasara y con servicios express. Y entonces, pues, en lugar de buscar otras soluciones desde el punto de vista operativo, porque las hay, decidieron hacer esa barbaridad. O sea, tú si vas a hacer eso, hiciste un proyecto ejecutivo, te das claramente cuenta que vas a generar un problema. No solamente un problema de cuello de botella, un problema de seguridad. Porque imagínense el que viene, no conoce ahí, viene rápido y de repente, pum, le cortan el carril. ¿Qué va a hacer? O se avienta sobre el que viene al lado, o se avienta sobre el autobús. Entonces, para la máxima de la ingeniería de tránsito es resguardar la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, si no respetas eso, pues no sé qué estás haciendo, ¿no? Y eso es un problema de ese nivel, ¿no? Y no lo han resuelto. Yo no sé, ya tiene años que no he pasado por ahí, pero que yo sepa, ahí sigue. Entonces, lo que trataron de hacer es invadir las banquetas y entonces hacer un zigzag de los carriles de los automovilistas para resguardar el carril de rebase, ¿no? En fin, pues esas son las barbaridades que luego suceden, que puede ser eso, que puede ser que el modelador les dijo que así era la solución, pero pues normalmente trabajas con un equipo multidisciplinario, ¿no? Y entonces los demás te deben decir, oye, pero es que eso no tiene sentido, ¿no? Pues esto es toda la empresa que hizo esa barbaridad. Y a Ya usted le tocó. ¿Mande? Digo, ¿y a usted le tocó trabajar con la empresa o escuchar del proyecto del que estaban realizando ahí en Oaxaca, que se quedó totalmente a la mitad prácticamente, si no es que un poquito antes que querían meter el sistema del Metrobús y ve que nada más están las puras estaciones, pero pues ya los carriles confinados que habían seleccionado para las rutas, pues ahí se quedaron. Sí, ese es otro monumento a la desvergüenza, vamos a decirlo, porque resulta que les pusieron concreto a las personas que estacionan los vehículos ahí. Entonces, imagínense, son de lujo esos estacionamientos, ¿no? Con concreto hidráulico de una resistencia de no sé cuántos kilómetros y kilogramos por centímetro cuadrado, que eso vale una fortuna, ¿no? ¿Y en qué lo están usando? En estacionar los vehículos. Ese proyecto lo vendieron 3 veces la misma empresa y se los compraron 3 veces el mismo refrito. Entonces, ahí hay un tema de corrupción bastante grande. Y yo tuve conocimiento de ese proyecto.
y trabajé en la primera etapa en el diseño del primer proyecto. Y bueno, pues yo hice los estudios de demanda no recuerdo que si del primero, sí del primero. Había uno anterior creo que databa 7 años, algo así. Entonces yo hice la actualización y hice una propuesta de diseño. Y ellos traían un asesor colombiano y entonces lo cambiaron a lo que dijo el colombiano. Entonces, pues, ahora sí que es responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, ese refrito lo hicieron N veces y consiguieron una parte del financiamiento. Creo que ya ni les dieron financiamiento federal para hacerlo. Y ahí yo creo que se equivocaron en la forma de implementar el proyecto, porque lo primero que hay que resolver de transporte público en la ciudad de Oaxaca es el tema de las terminales de autobuses y el mercado. Si tú resuelves eso, creo que resuelves todo, pues el 80% del problema, ¿no? Entonces, ese problema no fue resuelto. Y cuando quisieron hacer este sistema, entre otras cosas, pues se generó el problema, ¿no? Entonces, hay un tema bastante importante de politizar ese asunto y hay un montón de fuerzas que creo que no negociaron ni se sentaron con ellas y fueron las que pararon el proyecto. Entonces, no nada más en este tipo de cuestiones de transporte público, no nada más es la solución técnica, sino también todo el armado con todos los actores para poder acordar que vas a hacer ese proyecto y cómo lo vas a hacer. Entonces eso requiere un gran esfuerzo institucional. Lo que hacen muchas autoridades es decir, yo puedo y lo hago y punto, y el que no le guste que haga lo que quiera. Pero en Oaxaca en particular, pues cualquier cosa que quieres hacer, si no tienes el consenso de muchas de esas fuerzas, te lo van a parar. Entonces, lo que sucedió con la APO y todas esas movilizaciones violentas que luego, o sea, a ese nivel lo llevan, ¿no? Hay también un tema de los taxis, o sea, hay muchos intereses ahí. Y esta gente, pues, es de armas tomar. Así que cuando se les arma el polvorín, mejor dicen, no, mejor no hago nada y déjalo así y vámonos a otra cosa, ¿no? Y como que no veo, y ese proyecto, pues es lo mismo que pasó en Puebla hace más de 20 años, cuando se quiso hacer la línea 11 justamente, se construyó, o sea, sin consensar con nadie, se pusieron a hacer las estaciones y el carril confinado y dicen, pues ya vamos a inaugurar, muy bien. ¿Y ya les avisaron a los concesionarios? No, es nada más nos falta eso, ¿no? Pues ¿qué pasó? Que les pararon todo y ahí durante muchos años en Puebla estuvieron las estaciones y el carril confinado preparados sin que nadie lo usara y se pudrieron ahí hasta que se cambiaron por las de ahora, ¿no? Entonces, allá es un asunto un poco más complejo que una cuestión técnica, ¿no? Además que me parece que la forma en que plantearon el proyecto no es la más afortunada, ¿no? Pero bueno, así como eso hay ese y el de Pachuca y el de Ciudad Azteca Tecámac, hay el 80% de los proyectos de transporte público que se han hecho en este país. Por eso les digo, no hay gente que tenga los elementos que estamos viendo aquí como para que se siente en una mesa y los explique. Entonces llega cualquier persona, les cuenta un cuento y se la creen. Porque nadie tiene los elementos para cuestionar y decir, oye, esto no va a funcionar, esto pasa así, esto va a pasar asado. No hay profesionales, ¿no? Aquí ustedes son dos que llegaron o están ahí casi que por casualidad, ¿no? Porque de hecho esta maestría la van a cerrar o la están cerrando, no sé qué historia, ¿no? Que tiene la universidad. Y es una necesidad, pero pues a nadie le importa. Entonces ustedes dos, de hecho ya están laborando en cierto sector. No creo que se vayan a dedicar, o no, bueno, por lo que sé, no están trabajando en el transporte público, ¿no? Ni en el transporte urbano. Entonces, bueno, pues eso, ahí se queda el problema, a ver quién lo resuelve, ¿no? Y a ver qué institución educativa se toma en serio su función y dicen, esto lo tenemos que sostener porque esto es un problema. Más allá de decir, oye, pues es que
no tengo profesores, no tengo infraestructura, no tengo directivos, no tengo nada, pues lo mejor es lo cierro. Ah, pues sí, está bien. Ignoro un problema social, ¿no? Y las universidades están para generar masa crítica que permita resolver las problemáticas nacionales o regionales o locales, ¿no? Y no está cumpliendo con esa función. Pero bueno, para que vean que esto no es una cosa tan simple y que esto, bueno, no es simple por las dimensiones que involucra y tampoco es simple técnicamente hablando, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir porque si no, no avanzamos. A menos que tengan alguna otra pregunta. No, doctor. Ok, bueno, entonces, ya les comentaba que les había descrito más o menos la generación, la distribución, la elección modal y la asignación en forma lineal, ¿no? Una depende de la otra. Sin embargo, cuando pasamos incluso desde la etapa de la generación de viajes, nosotros usamos variables socioeconómicas. Y cuando hablamos de la distribución de viajes, hablamos de la impedancia, y la impedancia tiene que ver con los tiempos de recorrido, y los tiempos de recorrido tienen que ver con el número de usuarios. Y el número de usuarios depende de la generación y la atracción de viajes. ¿Sí? Entonces, ambas etapas están involucradas. La primera con la segunda y la segunda con la tercera, porque en la elección modal, otra vez, tenemos que determinar qué modo de transporte voy a usar en función de los costos generalizados de transporte. Cuánto me cuesta de tarifa y cuánto me voy a tardar. Y eso pues tiene que ver cómo se distribuyen los viajes y la distribución de viajes tiene que ver cómo se generaron esos viajes. ¿Sí? Y en la parte final, en qué ruta me voy a tomar, pues también tiene que ver los costos, los tiempos, ¿no? Entonces es por eso que en una primera iteración la podemos hacer de manera lineal hasta llegar a la asignación, pero luego tenemos que regresar y retroalimentar a estos modelos, los que hicimos previamente para ajustar todo, ¿no? Entonces tiene que haber varias iteraciones y lograr una estabilidad. Cuando ya hayas hecho 2 o 3 iteraciones, entonces ya puedes decir que tu modelo es estable. Sin embargo, en la práctica lo que normalmente pasa, porque estos procesos son bastante largos y complejos, es que nada más hacemos una y llegamos a la asignación y ya a la asignación ya no le damos otra iteración o ya no se le da otra iteración. Entonces, por eso les decía que todo debería jugarse, o al menos el enfoque que yo uso es trabajemos en la asignación y luego de la asignación nos vamos para atrás. Estabilizamos la asignación y de ahí nos vamos para atrás. Usamos datos de campo para construir una matriz de viajes. Esa matriz de viajes la calibramos y luego nos vamos hacia atrás, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa con los modos de transporte, la generación y la distribución? Es un enfoque un poco a la inversa, ¿no? Y entonces, en los años que tengo trabajando con esto, es la forma en que lo he hecho. A diferencia de otros que lo hacen de arriba abajo, al final llegan a una asignación, pero en base a cuestiones teóricas. Y eso normalmente no va a representar la realidad, ¿no? Entonces, como nadie lo revisa, pues dicen, esto sale y este diseño es el que hay que hacer. El caso de Oaxaca y otros casos son así. ¿Sabe, doctor, algo que se me viene a la mente ahorita que habla de este punto? Por ejemplo, allá de donde yo soy, en Tlaxiaco, la nueva administración que entra el próximo año, tiene planes. Bueno, la ciudad de por sí ha tenido conflicto del tránsito dentro de la zona centro, pero hace poco me enteré que están trabajando en un proyecto para reordenar todo, ¿no? Pero el proyecto se los están dando a unos arquitectos, entonces ahí entra la contradicción de, bueno, pues si quieren hacer algo, pero no se lo están dando a las personas capacitadas, porque va a suceder que a lo mejor proponen algo que pues realmente no va a ser funcional. Pero se va a ver bonito.
se va a ver bonito, pero lo que creo que importa más es la funcionalidad. Bueno, quién sabe, ¿no? Lo que necesitan es hacer inversiones para recuperar los gastos de campaña. Eso sí. Pero más allá de ese mal chiste, los arquitectos tendrían, pues está bien que el gerente de la empresa sea quien sea. Sin embargo, o el presidente o lo que ustedes quieran, el que ustedes quieran que tome las decisiones, pero entonces debe tener a los asesores correctos. Entonces ellos deberían de tener un grupo de asesores que les esté viendo la parte del tránsito, ¿no? Entonces no es pecado que lo tengan unos arquitectos, el pecado es que ese grupo de arquitectos o el que los contrató no les esté pidiendo a los especialistas en ingeniería de tránsito que evalúen y demuestren que eso va a funcionar, más allá de que se vea bonito, ¿no? Ese es el drama. El tema es que les digo, como ahí quizás, si hay alguien que más o menos sepa de estos temas, pues les va a exigir eso. Si no, pues el alcalde lo que le interesa es que haya inversiones, que se vea bonito, aunque sea unos 15 días o un mes, y dice, yo ya cumplí, yo les prometí que lo iba a hacer, no les prometí que iba a funcionar, ¿no? Entonces, pues listo, ya cumplió, ¿no? Así que, pues en la época que yo estuve en Oaxaca, hace como 7 años, sí habían algunas gentes que decían, locales, pues, que decían que sabían de tránsito, ¿no? Nunca trabajé con ellos, pero sí había. Así que supongo que, y espero que tengan al menos algunos ingenieros de tránsito o que sepan de tránsito ahí metidos, ¿no? Y si no, pues bueno, usted que sabe, pues pregunte quién está de ingeniería de tránsito, ¿no? Y es más, si es Sí, ahí sí, ya donde vive, pues con más razón. sí, y ya hice el acercamiento, porque también ahí puede salir quizá ya mejor estructurar la tesis o algo, pero pues, esperando a ver qué contestan. Pero si es eso, le digo, no está mal, pues que el proyecto lo quieran desarrollar, pero ¿quién se los va a supervisar o quién va a decir, bueno, sí, tus propuestas están bien o no, con base a un conocimiento en el sector del tránsito, de la ingeniería de tránsito? Porque puede hacerlo, se puede hacer, ¿no? Pero si no está bajo la supervisión de alguien capacitado para eso, pues ahí sí vienen las complicaciones. Se va a ver bonito, como usted dice, pero pues después, en vez de que sea un problema que se haya resuelto, pues se pueda agravar. Ya. Em, bueno, yo les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en la Universidad del Estado de México y acababa de llegar de integrarme pues a la universidad, hubo un grupo de vecinos que me fue a ver, no sé ni cómo se enteraron que yo existía. Bueno, sí, fueron a la universidad justamente a buscar a alguien que los asesorara porque les querían poner una terminal de autobuses dentro de la colonia. Y entonces armaron un grupo, pues se asociaron con los comerciantes, en fin, era un grupo de personas que estaba en contra de esa terminal y me fueron a ver y me preguntaron, ¿no? ¿Qué podíamos hacer ahí o si yo les podía decir si eso estaba bien, ¿no? Lo que querían hacer. Entonces, bueno, al final hice un estudio, por ahí les pasaré esa publicación que debe estar por ahí disponible. Y les va a servir porque ahí, digamos, hago lo básico de lo básico para explicar, y ese documento lo tuvieron ellos para poder defender su colonia. Y al final les mostré pues de que eso iba a generar un problema más que soluciones, y lo hice a través de un modelo, cuando en aquel entonces usaba yo M2. Entonces, con este grupo de vecinos, al final se echó para atrás ese proyecto. Y con argumentos técnicos, ¿no? Y nos agarramos con los del gobierno y demás. O sea, que no es novedad que yo siempre esté en contra del gobierno. Bueno, no el gobierno, sino los que toman malas decisiones. Esto, entonces, a lo que voy es que
seguramente hay un grupo de personas o activistas que están interesados en lo que va a pasar. Entonces, cuando no le hacen caso como persona, como individuo, como académico, como lo que sea, entonces hay que aliarse con las demás fuerzas y hay que hacer grupo. Y entonces eso no es por hacer grillas, sino para generar un contrapeso. Los contrapesos no son malos, lo que van a generar es que las cosas se hagan mejor. Así que si en algo quieren contribuir usted a su, y en general a todos en su entorno, pues sean activos, participen en esas cosas. Con el poco, mucho conocimiento que tienen, pues guíenos y ayúdenos a entender lo que está pasando, o lo que puede pasar, o que le falta, o lo que le sobra, ¿no? Les digo, no se trata de ser una opinión siempre crítica y siempre negativa, no porque no. Sino una opinión constructiva y activa, decir, oye, eso no está bien, ¿no? Y luego, bueno, pues en Oaxaca tienen fama de ser muy activistas, pues bueno, yo creo que no faltará un grupo que esté viendo ese tema y con el cual puedan hacer contrapeso. Ese sería mi comentario. Bueno, esto son las 10, me tengo que ir. Lo voy a dejar aquí. Nos vemos a las 11. Sí, doctor. Sale, entonces vayan preparando sus preguntas y sus encargos, ¿no? En esta hora que tienen. Nos vemos al ratito. Gracias. Hasta luego. Bye.